Hola, queridos estudiantes, mi nombre es Verónica Hernández, soy la autora de 16 Challenge to Learn Spanish, Speak Spanish Now, y en esta oportunidad les voy a ayudar a resolver su reto número 3. Bueno, el propósito de este desafío es hablar de nuestra familia en español. Por lo tanto, en este desafío vamos a familiarizarnos con algunas palabras, algunos términos que podemos usar cuando hablamos de nuestra familia. Muy bien. Como ustedes saben, en la primera parte siempre tenemos las indicaciones en inglés para alguna persona que no haya tenido contacto con el español, entonces pueda acceder a la explicación escrita de lo que tiene que hacer. Bueno, en este desafío número 3, vamos a hablar sobre nuestra familia o how to talk about my family. Las actividades que tienen que realizar son las siguientes. La primera, identify when should we use es o son, and what is the synonym for each phrase. Activity 2, hi, I am Silvia, and these are some of my relatives. My grandparents had 3 children, Marta, Juan, and Rita. Marta married Rodolfo. They had 3 children, Tonio, Sandra, and Silvia. Correctly related kinship. Activity 3, write a paragraph indicating who are your paternal or maternal grandparents, your parents, and your siblings. At the end of challenge, you have to scan QR code to access the video where I help you complete your challenge. ¿Ok? Cada vez que tú quieras ver este video, lo que tienes que hacer es escanear el código QR para que puedas volver a verlo. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el reto número 3. En este caso, lo tengo aquí. Bueno, aquí tengo en esta diapositiva nuestro desafío número 3 y vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hablar de nuestra familia en español, pues nos referimos de diferentes formas a ellos. Y lo que vamos a hacer en este momento es reconocer cuánto conocemos y cuánto no. Por lo tanto, nos vamos a familiarizar con esos términos. Pero antes de hablar, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia nuclear que está basada en nuestro papá, en nuestra mamá y nosotros, los hijos. Pero también nuestra familia extendida vendría a ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos y nuestros sobrinos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una mujer y un hombre. Cuando estos se convierten en, esta mujer se convierte en madre, se le llama mamá. Y cuando este hombre se convierte en padre, lo llamamos papá. Por lo tanto, ambos serían los padres. Muy bien. Si los padres, en este caso, son casados, ¿ya? Entonces, ella sería la esposa y él sería el esposo. Recuerden que el papá, la palabra papá lleva tilde, así como mamá. En el caso de papá, si esta palabra no tuviera tilde, entonces sería papa. Y si empieza con mayúscula, estaríamos hablando del Papa Francisco, ¿no? Sería otro significado, si es que no tuviera esa tilde. Y si fuera minúscula y fuera papa, entonces estaríamos hablando del comestible, que es la papa. Muy bien, así que cuidado con eso. Muy bien, cuando los padres tienen hijos, ¿ya? El hombre se va a llamar hijo y la mujer hija. La relación entre estos será de hermano y de hermana. En el caso, por ejemplo, toda persona tiene padres. En este caso, la madre tiene sus padres y el padre tiene sus padres. Por lo tanto, estos son los abuelos. Si estamos hablando de dos, entonces estamos hablando de ellos son los abuelos. Pero si hablamos de él es el abuelo o ella es la abuela, estamos hablando de una persona. Ella es la abuela y él es el abuelo. Muy bien. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ya vemos, por ejemplo, los hermanos de mis papás o de mi papá o de mi mamá? Entonces, ¿qué vamos a decir sobre ellos? Bueno,
los padres, supongamos que estamos hablando de tus padres. Tus padres tienen, tu papá, por ejemplo, puede tener un hermano o tu mamá puede tener una hermana. Obviamente, si tu mamá tiene una hermana, ella viene a ser tu tía, y si tu papá tiene un hermano, él viene a ser tu tío. Y por lo tanto, si nosotros vemos a los hijos, por ejemplo, si tú tienes hijos, en este caso, tus hijos vienen a ser nietos de tus padres. Muy bien. Y finalmente, tenemos aquí la familia completa. Los abuelos, por parte de mamá y de papá, los padres, en este caso, imagínate que son tus padres, los hermanos de tu papá, las hermanas de tu mamá, tendrían a ser tus tíos, y tenemos a los hijos. Si yo tengo hijos, entonces mis hijos le llamarán a mi hermano tío, y mi hermano a mis hijos le llamará sobrinos o sobrinas. Y la relación que hay entre mis hijos y los hijos de mi hermano vendrían a ser primos o primas. Pero ¿cuándo podemos y cómo podríamos expresarnos acerca de nuestra familia? Pues bien, los verbos más comunes para hablar de la familia son tener y ser. Ser es usado en sus formas es y son. Es cuando se trata de una persona y son cuando se trata de dos personas o más, en presentaciones o para describir a alguien con adjetivos. Por ejemplo, yo puedo decir, él es mi abuelo, o te presento a mi abuelo, él es mi abuelo. O, por ejemplo, cuando nosotros queremos decir, su mamá es bonita, o puedo decir, mi mamá es bonita, ¿no? Después, los familiares que tengo. Bueno, yo tengo 9 hermanos, pero claro, uno ha fallecido. Entonces, ahora tengo 8, pero uno ya no está con nosotros. Entonces, cuando quiero hablar del número de personas que hay en mi familia, uso la palabra tengo. ¿Ya? Tener se usa para hablar sobre las personas que hay en tu familia. Muy bien, vamos a familiarizarnos antes de resolver el reto. Por ejemplo, las cuñadas de mi papá. My dad's sister-in-law. Hermanas de mi papá. My dad's sisters. Sobrinas de mi papá. My dad's nieces. Hermanos de mi papá. My dad's brothers. Sobrinos de mi papá. My dad's nephews. Cuñados de mi papá. Hijos de mis tíos. Hijos de mis abuelos. Sobrinos de mis abuelos. Abuelos maternos, abuelos paternos, los padres de tu madre, los padres de tu padre, la hija de tus padres, la hija de tus abuelos, los hijos de tus abuelos o los hijos de tus bisabuelos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona, de una sola, usamos es. Y si hablamos de varias personas, usamos son, porque estamos hablando de varias personas. Muy bien. Vamos a esto. Hola, mi nombre es Marisol y quiero presentarles a mi familia. Soy hija de Lolo y Betty. Mis hermanos son Freddy, Karina y Gino. Yo soy la mayor. Después me sigue Freddy, Karina y el último es Gino. Mis abuelos paternos son Lucho y Juana y mis abuelos maternos son María y Leoncio. Entonces aquí tienen el cuadro. Abuela María y Leoncio son papás de Betty, la mamá de Marisol. Abuela Juana y abuelo Lucho son papás de Lolo. Betty y Lolo tienen 4 hijos, Marisol, Freddy, Karina y yo. Muy bien, vamos a continuar con el reto. Por ejemplo, vamos a hablar acerca, vamos a determinar el parentesco. En este caso, mis abuelos maternos, ¿quiénes son mis abuelos maternos? ¿Cuál de estas dos frases corresponde o es correcta o significa lo mismo? Primeramente, aquí tengo que determinar si uso la palabra es o uso la palabra son. Entonces, si es una persona, mis abuelos, es 2 personas. Por lo tanto, voy a usar son. Entonces, le pongo la estrellita aquí. Muy bien. Mis abuelos maternos vendrían a ser los padres de mi madre. Por lo tanto, pongo la estrellita por acá. Mis abuelos paternos, estoy hablando de 2 personas. Por lo tanto, estoy hablando de son. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de 2. Mis abuelos paternos vendrían a ser los padres de mi padre. Mi hermana es. Estoy hablando de una sola persona, por lo tanto, diré, mi hermana es, ¿quién es? ¿La hija de mis tíos? Pero si es mi hermana, pues no puede ser la hija de mis tíos, es la hija de mis padres. Muy bien, entonces ahí estamos bien.
¿Mi padre es hijo de mis abuelos o hijo de mis bisabuelos? Pues hijo de mis abuelos. Por lo tanto, mi padre es, porque estamos hablando de una sola persona, hijo de mis abuelos. ¿Listo? Mi madre, una sola persona, mi madre es hija de mis abuelos. Mis primos, estoy hablando de 2 o más personas. ¿Quiénes son mis primos? ¿Son los hijos de mis tíos o son los hijos de mis padres? Obviamente no de mis padres. Si fueran de mis padres serían mis hermanos. Entonces son hijos de mis tíos. Por lo tanto, mis primos son los hijos de mis tíos. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Bueno, acá dice, hola, soy Silvia y estos son algunos de mis familiares. Mis abuelos tuvieron 3 hijos, Marta, Juan y Rita. Marta se casó con Rodolfo, ellos tuvieron 3 hijos, Toño, Sandra y Silvia. Relaciona correctamente el parentesco. Muy bien, entonces, Marta y Rita son, ¿quiénes son Marta y Rita? A ver, los abuelos tuvieron 3 hijos, Juan, Rita y Marta. Marta se casó con Rodolfo y Marta y Rodolfo tuvieron a Toño, Sandra y Silvia. Por lo tanto, Marta y Rita son hermanas, son cuñadas o son sobrinas de mi papá. Según el texto, son hermanas de mi papá. Entonces, ¿dónde va la estrellita? Aquí. Toño, Silvia y Sandra son, ¿quiénes son Toño, Silvia y Sandra? Pues esto está debajo de Marta y Rodolfo, por lo tanto serán los hijos de Marta y Rodolfo. Son hijos de mi papá, son sobrinos de mi papá o son cuñados de mi papá. Pues el cuñado sería Rodolfo, los hijos de ellos serían los sobrinos de mi papá. Por lo tanto, pongo en sobrinos de mi papá. Muy bien. Juan, Rita y Marta son, ¿quiénes son? Juan, Rita y Marta, hijos de mis tíos, no, hijos de mis abuelos, sobrinos de mis abuelos, son hijos de mis abuelos, por lo tanto, voy a poner hijos de mis abuelos. ¿Listo? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, una pequeña lectura que dice, y que es una referencia para que tú puedas también hablar sobre tu familia cuando te pregunten. Esta es mi familia, mi mamá se llama Anabel y mi papá se llama Marcos. Tengo 2 hermanas, ellas son muy amables, mi mamá es inteligente y mi papá es estricto. Tengo 2 tíos, una tía y 2 primos. Mi prima es traviesa y mi primo es juguetón. Es una familia pequeña, pero todos nos llevamos muy bien. Pues bien, acá tenemos un texto. Tú tienes que redactar un párrafo indicando quiénes son tus abuelos paternos, los abuelos maternos y padres y hermanos. Pero puede pasar de que de pronto no tienes padres, no tienes abuelos paternos ni abuelos maternos, entonces hablas de tus hijos o tus nietos. Puede ser cualquier tipo de parentesco que tengas cercano con el que tú tratas más. Entonces aquí vamos a tener un texto. Dice, hola, soy Mary, tengo 9 hermanos, ellos son muy buenos conmigo, siempre me visitan y tenemos reuniones familiares. Cada semana tengo una madre viva y un padre fallecido. Mis abuelos ya fallecieron también. Tengo 2 hijas, una se llama Cielo y la otra se llama Georgia. Y tengo 2 nietas hermosas a las cuales engrío mucho. Soy divorciada y tengo una nueva pareja. Perfecto. Entonces, aquí esta persona no tiene abuelos y su padre ha fallecido, solo tiene a su mamá viva y a sus abuelos. Entonces, puede darse el caso de que de pronto no tengas papás o estén fallecidos o no tengas a nadie. Entonces, solamente habla de la persona que es tu familia sanguínea, pero si tienes amistades que son como familia, también puedes describirlas porque son parte de tu vida. ¿Ok? Listo, espero haberte ayudado con este reto y espero que nos veamos en el siguiente reto. Me alegra mucho que vayas familiarizándote con las frases que te ayuden a describir a tu familia y puedas explicar a los demás cómo es tu familia, cuánta familia tienes y si están vivos o no. Bueno, eso ha sido todo por este reto. Que te vaya muy bien. Chao, chao.